Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 55 del curso de PHP orientado a los objetos, desarrollado por la comunidad de www.cesarcancino.com. Muy agradecido de todos por el gran apoyo que hemos tenido en este inicio de año, tanto con la receptividad de los nuevos temas que se han ido tratando en el sitio. Hemos visto un taller práctico de PHP y MySQL, en donde estamos aprendiendo los primeros pasos, estamos aprendiendo a dar nuestros primeros pasos con el patrón MVC. Vimos también por ahí cómo meterle seguridad a las consultas para evitar inyecciones de código. Vamos a ver también por ahí cómo evitar ataques de tipo XSS utilizando HTML en TITS y ese tipo de cosas, pero para eso hay que seguir avanzando. Pero también es cierto que no debemos descuidar otros temas que tenemos pendientes en el sitio, y uno de ellos es este curso, ¿verdad? Que si bien es cierto ya está bastante avanzado, tenemos un par de cosas pendientes asociadas a terminar, en este caso el sistema de encuestas llamado Probando Algo, ¿cierto? Entonces creo que es importante que nos pongamos, en este caso nos apliquemos para que lo podamos terminar. También agradecerles a todos por el gran apoyo y la gran recepción que he tenido el primer video tutorial, experimento que estoy haciendo con Ruby on Rails. Me alegro que les haya gustado y con mucho gusto seguiré publicando más videos para que todos sigamos aprendiendo y podamos ir llenando de más conocimientos nuestra cajita de herramientas, en este caso con la cual nos enfrentamos al mercado. Bien. Ya entrando en materia, entrando netamente en lo que dice relación con el curso de PHP orientado a objetos, vamos a cerrar el slide y vamos a ir acá. Bueno, acá yo tengo ya en el navegador abierta la URL del video PHP PO55, que es el que está es el que estamos grabando en este caso. Vamos a apagar el chat de mi web. Acá, como te fijas, colocamos por ahí un widget para los tweets. Vamos a ver si lo cambiamos por uno asociado a un hashtag, para que la idea es que todos los tweets que ustedes hagan estén asociados al hashtag César Cancino, por ejemplo. Sería interesante que comenzáramos a hacer eso. El hashtag es ese. Para quien no sabe lo que es un hashtag, son palabras asociadas a una búsqueda. Entonces sería interesante que comencemos a utilizar ese hashtag. Ahí vamos a ver si lo trabajamos o no, pero por lo pronto voy a trabajar con esto, con este widget que me pareció bastante interesante. Es el mismo que estoy utilizando en capa8.tv. Quien quiera aprender a utilizar este tipo de herramientas tiene que ir acá al curso de PHP orientado a los objetos, ¿verdad? Y ir en este caso a los videos 30 y 31, eso creo que ya lo habíamos dicho. Y una cosa interesante, muchachos, aquí en el sistema de encuestas Probando Ando, precisamente vamos a ver si implementamos un poquito de Social Media Optimization utilizando estas herramientas que te enseño acá en el video 31 y en el video 30. Así que una tareita que tú tienes por ahí personal siempre, ¿verdad? Está asociada a colocar algunos widgets de Twitter o Facebook, unos social plugins, por ejemplo, un botón highlight y ese tipo de cosas. Yo en lo personal lo que te voy a enseñar a hacer de manera sencilla es, por ejemplo, un botón de Google Maps, que sería interesante también que lo aprendas a colocar en tu sitio web. En este caso el botón de Google Maps es este, ¿cierto? Con el que compartes los contenidos en la red social de Google. Ok. Vamos a colocarnos entonces ya manos en el trabajo para revisar qué es lo que tenemos hecho del sistema de encuestas Probando Ando. Vamos a loguearnos. Ok, y acá lo que hicimos en el video tutorial anterior era esta funcionalidad para ver la URL enriquecida de la encuesta, trabajada con un htaccess y full dinámica. Entonces aquí tienes toda la estructura. Nos dimos ahí unos cuantos cabezazos contra la pared para aprender a desarrollar esta parte, pero gracias a Dios nos funcionó y no tenemos ningún tipo de problema. Si me preguntas cómo lo hice, ahora no me acuerdo.
que la verdad estaba un poco difícil el tema, pero gracias a Dios durante el video lo pudimos sacar adelante sin mayores dificultades. Ok, ¿qué nos falta? Nos faltaría, según nuestro TXT, donde estamos colocando el listado de las cosas que nos faltan. Precisamente ahí está la tarea que yo te decía de agregar opciones de social media, ¿verdad? Hay que hacer la funcionalidad para eliminar encuestas y eliminar preguntas de encuesta, pero para eso hay que ir a desarrollar el tema de ver los resultados de las encuestas. Entonces es un poco lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a la tabla encuestas, y si recuerdas, al llenar las encuestas lo que hacemos es llenar la tabla respuesta encuestas, ¿cierto? Acá, bueno, tú sabes que ese error de tildes lo tuvimos por una indigencia, más que todo por un autocompletar que estaba ahí en el campo, entonces tampoco es mayor problema. Con esta tabla se supone que nosotros tenemos que llenar la tabla llamada resultado encuestas, ¿cierto? Que tiene el i de encuestas, ¿verdad? Que tiene el i de encuesta y los resultados, en este caso el i de resultado encuestas, el i de encuestas y el total. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que nosotros, cada vez que un usuario llene una encuesta, ¿correcto?, vamos a tener que ir a agregarle al método con el cual generamos que la encuesta se llene, vamos a tener que ir a crear un registro acá en esta tabla, en la tabla resultados encuestas. ¿Y cuál es la idea? La idea es que al principio vamos a preguntar si existe la encuesta. Si es así, le vamos a hacer un update asociado al total, es decir, le vamos a sumar 1 al total. Si no existe, creamos el registro asociado al i de encuesta y acá el total va a ser igual a 1. Más o menos eso es lo que vamos a hacer. También tenemos que hacer el tema de los comentarios de las encuestas, y eso, recuerda, va a estar guardado acá en la tabla comentario final de encuesta, y también vamos a tener que cambiarla acá el i de usuario por el nombre y el correo de la persona. ¿Ok? Pero vamos paso a paso, dijo parte por parte, dijo Jack el Destripador. Entonces lo primero va a ser abrir acá en class. Creo que tengo un problema acá porque se me va a abrir esto con Aptana. Vamos a ver, creo que sí. Va a ser que estoy usando, efectivamente, estoy usando el Aptana Studio para exacto, estoy usando el Aptana Studio para Ruby on Rails. Entonces me quedaron por defecto, se me olvidó desmarcar ahí los archivos. Esperemos que sea ahora y lo vamos a cerrar para evitarnos mayores problemas. Ok, vamos a cerrar el Aptana, me gustó mucho para PHP. Listo, esperemos que se compile bien esta cosa. Ahí está, perfecto. Fíjate que ahí tengo los archivos Ruby on Rails con lo que estábamos trabajando. Entonces no es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir, por ejemplo, otro software que yo tengo instalado acá, que es el PHP Designer. Vamos a hacer la clase con PHP Designer ahora, a ver qué tal nos va. Entonces para eso vamos a abrirlo. Voy a cerrar el Dreamweaver, yo creo también, porque me va a consumir mucha memoria RAM. Vamos a probar trabajando con PHP Designer a ver cómo nos va. Entonces lo primero es abrir, en este caso, el archivo. En este caso el archivo curso, el 5.5 class trabajo. Vamos a correr esto para allá. Y acá la idea entonces es que en el método responder encuestas, nosotros, una vez que se responde la encuesta, es decir, se genera el insert dinámico, ¿ya? Fíjate que estas son todas las respuestas a la encuesta. ¿Te fijas? Este es la respuesta a la encuesta. Vamos a tener nosotros que agregarle un registro. Cada vez que se hace esto, que se llena la encuesta, vamos a tener que agregar un registro a la tabla llamada resultados encuestas. Si bien es cierto, acá estamos haciendo un for, porque esto está asociado a las preguntas, ¿cierto? Por cada una de estas herramientas, por cada una de estas funcionalidades, vamos a tener que agregar un registro en la tabla respuesta encuesta.
resultados de encuesta. ¿Por qué? Porque aquí fíjate, recuerda que la tabla respuesta encuesta está asociada a las preguntas. Eso quiere decir que si una encuesta tiene 10 preguntas, me va a generar 10 registros asociados a la misma encuesta. ¿Cuál es la idea? Es que entonces se supone que si el usuario llegó acá, tomando en cuenta que aquí validaste que los campos estén vacíos, además de hacer este registro, vas a hacer un insert en la tabla, o en este caso un registro nuevo en la tabla resultados encuesta, ¿verdad? Para en este caso generar la funcionalidad. Digo que ahí abrí el Dreamweaver de nuevo, la costumbre. Vamos a esperar que se abra y lo vamos a cerrar de nuevo. La costumbre de trabajar con Dreamweaver. Ok, entonces para que se entienda mejor este tema, vamos a crear rápidamente el método. En este caso lo vamos a crear como private, por ejemplo, resultado, insert, resultado, encuesta. Bien, la idea entonces acá es que nosotros asociados, voy a cerrar este manera acá, ahí sí. Recuerda, la idea acá es que private function acá es. La idea es que aquí cuando se genere un registro, ¿verdad?, de respuesta a encuesta, yo tengo el ID de la encuesta, entonces con ese valor voy a trabajar. Fíjate lo que vamos a hacer acá en este método. Vamos a hacer primero un select, diciendo select y encuesta from. Vamos a ir a colocar el nombre de la tabla, en este caso resultados encuestas, donde, y acá vas a colocar, por ejemplo, esto que está acá, donde id encuesta, fíjate, este campo sea igual a comilla, punto, tags id encuesta. ¿Cuál es la idea entonces? Que preguntemos si existe, en este caso select, asterisco, select id encuesta, en la tabla de resultados encuesta, donde el id encuesta sea igual a la encuesta, ahora la redundancia, que se está respondiendo en el menú, ¿correcto? Ok, ejecutamos la consulta, res igual a MySQL query, ¿cierto? Aquí pasa la primera variable, acá en este caso no me acuerdo cómo tenemos la conexión acá, tenemos con un self, ¿cómo? Con un método estático. Entonces vamos a colocar acá el método estático, perfecto, se genera la conexión. Es bastante interesante el programita este, me gustó. Ok, hacen la consulta y acá ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que yo te decía, tienen que hacer un if else, en donde vas a preguntar, fíjate, si MySQL numRows de la variable res es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Si esta consulta trae 0 registros, significa que no existe, no se ha creado o no se ha respondido nunca esta encuesta. Por lo tanto, significa que no hay ningún registro asociado a esa encuesta dentro de esta tabla. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces acá? Un insert. Si no, significa que sí existe esta encuesta, por lo tanto lo que hay que hacer es hacer un update, en este caso incrementando en 1 el valor total asociado al ID encuesta. Esa es la idea. Entonces vamos a colocar las dos cosas. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Vamos primero a hacer el insert. Entonces, por ejemplo, acá colocar query igual a inserito resultados encuesta values. El primer valor es nulo, el segundo valor es el ID encuesta, entonces lo vas a pegar de ahí, y el tercer valor sería el total.
como es la primera vez que lo vas a ingresar, el total lo vas a ingresar como 1, ¿correcto? Si no, es decir, si en el caso de que sí existía ya esta encuesta dentro de esta tabla, lo que vas a hacer es la misma consulta, la misma variable, pero ahora con un update, resultados encuesta, set, y en este caso vas a modificar total igual a el campo total más 1. Claro, porque lo que estás haciendo es incrementando lo que tenía el campo total una vez. Y recuerda, acá tienes que decir word y encuesta, y podrías ya tomar esto mismo que tenías acá y copiarlo, y te vendría perfecto. Entonces, ¿se entiende? Acá primero entonces, a ver, yo hago la consulta SQL preguntando si existe esa encuesta, ¿verdad? Ejecuto la consulta y a través del MySQL NumRows determino si es que existe o no. En el caso de que exista la encuesta, le modifico, le incremento en 1, ¿verdad?, el valor que tiene en total. Si no, en el caso de que no exista, esto sería la primera vez, por lo tanto hay que hacer un insert. Fíjate que en ambos solamente generé la variable, y acá afuera entonces lo que yo hago es un query, perdón, MySQL query, en donde voy a pasar la consulta y conectar. Espectacular, me gustó este sistema, me gustó el problemita este, ¿eh? Función con. Perfecto, aquí tenemos el método conectar con la función con, y ya estamos funcionando de manera perfecta. Así de fácil. Entonces ahora fíjate, como este método es privado, nosotros lo vamos a llamar desde acá adentro, desde el método responder encuesta, acá al final. Fíjate que este es tu ciclo for. Entonces aquí debajo del for te vas a hacer un llamado a través de un self, apuntando en este caso a el método insert resultado encuesta. Entonces la idea es que cuando se responda la encuesta, fíjate, cuando se responda, lo primero que vas a hacer, bueno, ejecutas toda la funcionalidad con la cual nos dimos cabezazo en la pared en el video pasado, y luego, antes de hacer el header location, ¿verdad?, lo que vas a hacer es un insert. En este caso vas a crear un registro o modificarlo en la tabla resultado encuesta. Si todo va bien, nosotros podríamos limpiar acá la tabla respuesta encuestas. Vamos a limpiar esa tabla. Perfecto, y ahora vamos a ir a llenar una encuesta, por ejemplo esta misma. ¿Te gusta programar? Entonces, ¿qué distro de Linux prefieres? Ubuntu. ¿Qué sistema operativo Linux? Y ¿qué lenguaje de programación? PHP. Voy a colocar mi nombre, por ejemplo Marcelo Salas, chelo@salas.com. Respondo la encuesta, gracias por responder, perfecto. Y ahora vamos a ver, no me dio ningún error. Reviso la tabla respuesta encuesta, ahí están los 3 resultados asociados al ID encuesta, ¿te fijas? Y asociado a Marcelo Salas con su correo, ¿verdad? Y con las distintas preguntas y sus respuestas. Bien, si ahora vamos a ver la tabla resultados encuestas, deberíamos tener un registro. No tenemos ningún registro, entonces hubo un error. Vamos a ver cuál fue el error. Hubo un error acá, entonces ahí dale con abrir el lenguaje. Hubo un error, entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver select id encuesta from resultados encuesta, donde id encuesta sea igual a eso. Res MySQL. ¿Cuántos campos tiene esta cosa? 3. Vamos a ver. Ok, fíjate lo que vas a hacer. Vas a comentar acá la línea del header location y vas a imprimir en pantalla acá echo query para ver cuál fue el error.
¿ok? Vas a imprimir la consulta en pantalla que se está generando acá para ver si esto de arriba está funcionando. Entonces vamos a llenarla de nuevo. Ok, faltó llenar eso. Procesar cancino, algún correo. Llenamos, ok, perfecto. Me redireccionó a gracias, ¿verdad? Y de encuesta 2, por lo tanto se ejecutó acá esto que está aquí, responder encuesta, y se redirecciona, por lo tanto vamos a ver, y de encuesta 2, por lo tanto se debería haber llenado la tabla respuesta encuesta nuevamente ahora con César Cancino y las respuestas. ¿Te fijas? Ya eso está funcionando bien. Entonces vamos a vaciar la tabla y vamos a volver a revisar a ver cuál es el problema. Vamos a seleccionar otras opciones, por ejemplo CentOS, Windows, Java. Vamos a colocar aquí, a ver si ahí no se debería haber ingresado nada, ¿verdad? Respuesta encuesta, porque llegaron los campos en blanco. Vamos a colocar ahí Windows, por ejemplo. Perfecto, algún correo. Listo, se creó el registro en la tabla respuesta encuestas, ahí está, y en resultados encuestas no pasó nada. Entonces el problema está acá. El problema es que en responder encuesta se están generando los registros, pero esto se está ejecutando. Si eso se está ejecutando, significa que tenemos un problema. Acá vamos a ver insert resultado encuesta, que sería esta función. Lo que hace es esto no se debería estar ejecutando, yo creo que tiene que haber un problema de caché acá. Entonces vamos a cerrar eso y vamos a volver a vaciar la tabla respuesta encuestas. Vamos a ir nuevamente, vamos a llenar y sigue apuntando a gracias, por lo tanto aquí hay un problema. Vamos a ver. Veamos, eso lo tenemos comentado, por lo tanto no se debería estar redireccionando. Vamos a colocarle acá fácil para no tener problemas, un exit, ¿verdad? Y ahí no deberíamos tener problemas. Entonces volvemos a vaciar la tabla y ahora sí, vamos a ver, llenamos la encuesta, por ejemplo, con esos datos y sigue redireccionando. Lo que pasa es que estoy en el 54, ya. Ahí está el problema. Ahí está el problema, muchachos. Está en el 54 y acá debería estar en el 55, por eso. 1, 2, 3. Perfecto. Encuesta. Ya, aquí tengo el problema, fíjate. Lo que pasa es que está en el está apuntando esto al video 54, entonces, claro. Vamos a abrir, ¿cómo se llama ese archivo? Eso se llama mis encuestas. Entonces lo vamos a abrir. Mis encuestas. Y aquí donde colocamos ese enlace, entonces vamos a... Ok, sería este método, el método conectar ruta, por lo tanto ese método lo vamos a abrir. Claro, por eso se estaba generando el error. Imagino que ese método, claro, era un problema entre el teclado y la silla. Entonces ahora sí. Entonces si es así, y dale con abrir Dreamweaver, yo creo que aquí esto estaría de más. Aquí no sería necesario comentar esto, y por supuesto acá ahora podríamos comentar esto aquí y descomentar eso, es decir, dejar funcionando todo de nuevo. No debería haber mayores problemas. Cerramos de nuevo Dreamweaver, la costumbre. Entonces ahora sí vamos a probar el método tal como lo construimos la primera vez. Vamos a limpiar los registros entonces de respuesta a encuestas. Vamos a borrar acá. Y ahora estamos en 55. Vamos a cerrar aquí. 55. Ahora sí, entonces vamos a llenar la encuesta. En este caso César Cancino. Perfecto, ahí llegó a gracias. Ahora se debiera haber llenado esto y en resultados encuestas ahí tengo el registro. ¿Te fijas? Estaba equivocado en la ruta yo. Entonces ahora fíjate, ahí está el ID encuesta 2 y se creó el registro con el total 1. Si ahora yo vuelvo a llenar la encuesta con otros datos, por ejemplo ese nombre, ese correo, voy a colocar acá otros registros, voy a responder la encuesta,
se respondió, y ahora fíjate que no se creó otro registro, sino que se actualizó esto, es decir, cambió a 2 el total de veces que ha sido llenada esa encuesta. Interesante, ¿verdad? Con eso nosotros ya podemos determinar que efectivamente el sistema funciona. Con eso ya podemos ir determinando que el sistema funciona. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Ahora nos quedaría ver cómo graficar eso aquí, al presionar ver resultados encuestas. Entonces, para eso vamos a construirnos ese archivo. Podríamos basarnos en lo que tenemos en el home, por ejemplo. Vamos a ir al home. Y esto, ¿cómo debería llamarse? Debería llamarse resultados encuesta, ¿verdad? Entonces le cambiamos acá el valor y lo vamos a abrir con el PHP Designer. Resultados encuestas. ¿Qué pasó? Este mismo. Ok, aquí tenemos ya la estructura del resultados encuestas. Acá yo podría hacer perfectamente un HR y colocar un PHP con un printr, que lo que haga es mostrarme el array asociativo get, ¿cierto? Para ver qué me trae en pantalla. Vamos a ver. Ahí está el ID de la encuesta. Y yo con ese dato yo debería ser capaz de mostrar en pantalla la cantidad de registros que tiene esta encuesta, ¿correcto? Importante eso. La cantidad de registros que tiene esta encuesta y eventualmente una lista de detalles. Vamos para eso a generar un método acá en clase trabajo para mostrar eso. Podrías agregarle mientras tanto aquí a resultados encuestas alguna funcionalidad. Por ejemplo, podrías colocarle primero un enlace a href con un img, un src, border 0, y en este caso en el img vas a llamar a image, no me acuerdo cómo se llamaba la imagen con la flechita que teníamos, ima, y vas a colocar el botón volver. Entonces aquí debería ser ima volver.jpg. entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que el usuario pueda volver atrás con JavaScript void, por ejemplo, 0, o derechamente ir a mis encuestas también podría ser, no sé quién quieres. Mis encuestas .php, un title que diga volver atrás. Entonces, lo primero, cierto, es que hay un botón ahí para ir atrás siempre, ¿verdad? Que creo que es interesante. No me acuerdo qué tamaño le habíamos dado a esto, así que podríamos ir a ver este. No me acuerdo qué tamaño le dimos. 30 por 30, entonces vamos a colocarle ahí 30 por 30 para evitarse problemas acá. En este caso white 30 y un height de 30. Entonces ahí queda como más simpático el asunto. Vamos a ver eso. Bueno, volvemos atrás, vamos acá y aquí ya tenemos entonces la posibilidad de volver atrás. Ok, una cosa menos. Ahora sería interesante que mostráramos ahí el nombre. Entonces podríamos ir a ver acá y de ver detalle encuesta nos podríamos traer algunas cosas del archivo ver, por ejemplo. Del archivo ver podríamos traernos, por ejemplo, esto que sería get mis encuestas por ID, ¿cierto? Para poder ir mostrando los valores. Lo podríamos cargar acá arriba. Antes recuerda que vas a tener que traerte todo, con la instancia de la clase de trabajo también, porque si no te va a dar un error. Entonces lo colocas ahí y ahora ahí tienes la instancia de la clase de trabajo, y en la variable datos, a través de get mis encuestas por ID, tienes los datos de la encuesta. ¿Para qué? Para que acá podrías colocar en el title, por ejemplo, resultados de encuesta, y acá entonces darías es un eco datos, ¿verdad? 0, y aquí no me recuerdo cómo se llaman encuestas, habría que ir a la tabla de encuestas acá, nombre. Entonces esto también lo podrías colocar acá abajo en un H1, por ejemplo. Fíjate, aquí debajo donde colocaste el enlace podrías generar un H1, y dentro del H1 resultados de encuesta, guión,
y ahí te va a aparecer el nombre de la encuesta. Probémoslo. Entonces, si vamos a ver resultado de encuestas, Deporteñando. Si presionas acá, resultado de encuesta, te gusta programar. Si vas acá, resultado de encuesta de códigos. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría ahora? Agregar acá el total de respuestas. En ese sentido podrías agregar acá, por ejemplo, lo siguiente. Podrías colocarle acá, por ejemplo, a través de una etiqueta P, qué sé yo, total de respuestas, 2 puntos, y ahí colocar un número con negrita, por ejemplo, un número ahí, total de respuestas, ¿ya? Y ese 8 nosotros lo tenemos que hacer dinámico. ¿Cómo lo vamos a hacer dinámico? Vamos a crear un método acá también, donde este sí tiene que ser público, ¿eh? Porque lo vamos a acceder desde afuera a través del objeto tra, que es una instancia de la clase trabajo. Entonces acá vamos a decir public function, y acá podrías decir total resultado encuesta. ¿Y cuál es la idea acá? Que tuvieras que hacer una consulta donde vas a decir select, y aquí hay que pensar, porque ¿cómo podríamos manejar esto? Podríamos hacerlo con un MySQL en un rows, o aprovechar las herramientas que te da MySQL para trabajar. Fíjate lo que yo voy a hacer. Vamos a ocupar la función count, donde vas a contar, por ejemplo, el día encuesta, cuántos, para imprimirlo en pantalla, from, y acá podrías tomar esto mismo, donde, ¿verdad?, el resultado de encuesta sea igual a eso. Entonces ahí te queda tu consulta. Te fijas, select count y de encuesta, haz cuántos, from resultados encuestas, where y de encuesta igual a y de encuesta, pero ahora acá en lugar de post sería un valor que viene vía get, ¿cierto? Porque así es como lo estás pasando acá arriba. Ok, podrías imprimir esta consulta en pantalla para probarla, a ver si tiene algún drama. Entonces, para eso tendrías que tomar la función, acá me equivoqué, es function, ahí sí. Entonces vamos a ejecutar esta consulta acá, por ejemplo en resultados encuestas, donde tenemos el número 8. Aquí antes podríamos hacer nuestra consulta y decir tra, ¿verdad?, total resultado encuesta. Se me debería imprimir la consulta SQL en pantalla. Ahí está. La vamos a probar ahora aquí en el SQL. Perfecto, hay 0. Entonces, si probamos con la encuesta 2, vamos a decirle que muestre resultados de la encuesta 2, y aquí sí hay un registro, ¿verdad? ¿Te fijas? Podría ser una de esas, una alternativa a esa. El problema es que si lo haces así, pierdes la posibilidad de mostrar el valor total. Entonces quizás eso no te convenga mucho. Podrías agregarle acá, por ejemplo, coma total, para ver si le muestra el total. Entonces, vamos a ver qué pasa si le colocamos y le decimos que nos muestre el total ahora. Entonces ahí nos muestra total, que sería el valor de respuesta encuestas. Vamos a ver qué pasa acá. Te ubicas, ahí podrías ir jugando con eso, select asterisco from. ¿Cuál es la otra idea? La otra idea es que lo hagas a mano. Podría ser interesante, pero siempre orientado a este tipo de cosas. Aquí podrías trabajar también con un asterisco. También yo creo que también resultaría esto, ¿eh? Entonces ahí con un asterisco también, fíjate, y también te podría mostrar eventualmente los resultados. ¿Cuántos? Total te lo está mostrando como nulo. Sería una de esas, una alternativa de esa. La otra sería simplemente acá hacer un select total, por ejemplo. También podría ser un select asterisco from, qué sé yo, select asterisco from encuestas. Entonces
también aquí sí te mostraría todos los registros, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso asociado a la encuesta 2, ahí está, te fijas, son varias opciones. Ahora, si seguimos con la anterior, en este caso, por ejemplo, trabajando con el count, y le decimos que ahora encuesta sea 2, si nos debiera mostrar el total no como nulo, sino como con el valor, ¿verdad?, que trae. ¿Por qué te di toda esta vuelta? Para que veas que si la encuesta no tiene registros, el total te lo va a mostrar como nulo, lo que es un dato que tú tienes que aprender a manejar, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a ejecutar la consulta en una variable res igual a MySQL query, ¿cierto? Pasas la consulta, conectar con, y aquí entonces deberías devolver los registros de la tabla. Podrías copiar y pegar eso que lo tienes en alguna parte acá, o justo tenemos eso por acá abajo, aquí lo tienes. Entonces me refería a esto, al while, ¿verdad?, para traerse los registros y colocarlos en un atributo. Entonces aquí en lugar de un atributo podrías cargarlo simplemente en una variable, por ejemplo, cuántos, o podrías crear el atributo cuántos, por ejemplo, cuántos, pero eso significaría que tendrías que crear el atributo acá, private, cuántos, y tendrías que inicializarlo acá también, ¿verdad?, como un arreglo, cuántos igual a un array. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos retorna esto. Si imprimimos en pantalla, va a aparecer la pantalla vacía. Perfecto. Y ahora entonces vamos a resultados encuestas, y donde hicimos este valor, podríamos crear acá una variable cuántos igual a el método, ¿cierto?, y hacerle un print r a la variable cuántos para ver qué es lo que nos trae. Entonces vamos a ver acá, nos trae el valor 0, ¿verdad? Cuántos, 0, ¿verdad?, también, que es la cantidad de registros que trae, y total viene vacío. Un dato interesante. Acá nosotros tenemos que manejar esto de tal forma de que manejemos este valor total, ¿verdad?, y lo imprimamos en pantalla. Entonces, fíjate, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a comentar acá. Ojo, hay muchas formas de hacer esto, yo lo estoy haciendo de esta manera, pero se puede hacer de muchas formas. Entonces aquí podrías hacer lo siguiente, mira, podrías hacer una condición acá, en donde preguntes si cuántos, 0, total, en este caso si está vacío, empty. Entonces C, por ejemplo, va a ser igual a 0. Si no, C va a ser igual a cuántos, 0, total. Claro, porque si viene vacío, a la variable C le asigno 0, y si no, le asigno el número que trae total por defecto. Esa es la idea. Tengo un error acá de sintaxis, no sé qué pasa. Me falta cerrar acá un paréntesis. Ok, entonces aquí el 8, en lugar de ser un 8 normal, va a ser un valor dinámico, en este caso eco, del número C. ¿Verdad? ¿Se entiende? Con esta pequeña validación, entonces, a través de la consulta que hicimos, nos va a mostrar 0 acá, si es que viene vacío, es decir, si no existe, y si no, nos va a mostrar el número. Vamos a ver, acá nos debería mostrar 0, perfecto, pero si le decimos que busque con la encuesta 2, ahora, ¿te gusta programar? Total de respuestas 2, ¿te fijas? Si le decimos algún número más alto, nos redirecciona, ¿cierto? Porque eso ya lo tenemos validado nosotros. Vamos a ver acá con encuesta deportes. Perdón, aquí deberíamos presionar aquí en los resultados. Tiene 0 registros, pero ahora fíjate, le vamos a llenar vamos a llenar esa encuesta. Por ejemplo, peligro. Vamos a colocarle cualquier cosa acá, cualquier cosa.
Perfecto, y ahora entonces, si voy a resultado de esta encuesta, debería tener un registro. La voy a llenar de nuevo, por ejemplo Marcelo Salas, cualquier cosa, listo, se llenó, y ahora tengo 2 veces que se ha llenado esa encuesta, ¿te fijas? Entonces, un poco para eso, ahí te fijas que uno se las va ingeniando, ¿verdad? Para poder obtener el resultado que se requiere. ¿Qué es lo que nos quedaría? Ahora nos quedaría ver el detalle, ¿verdad?, de este elemento, de esto que seguramente está asociado a la cantidad de preguntas que se han llenado de esta encuesta. Entonces vamos a hacer eso ahora. Estoy pensando de alguna forma, podríamos colocar un botón acá, podríamos colocar acá un botón de ver detalle, podría ser válido. Entonces podrías colocar acá un botón, por ejemplo con un BR, o al lado lo podrías poner, no sé dónde quedaría bien, por ejemplo ahí al lado, ver detalle, qué sé yo. Tendrías que hacerlo con un href, ver detalle de respuestas, entonces de esta encuesta, un poco para manejar estadísticas, ¿verdad? Entonces ahí la idea es que yo al presionar acá, eso lo podríamos colocar con un icono, sería interesante, con un botoncito ahí que me permita ver detalle. No sé si traje alguna imagen ahí que me permita ver eso. Por ejemplo, ese botón está como bueno, vamos a colocar ese botón mejor, y esto lo vamos a usar como title. Entonces title, y acá entonces img src border 0, ¿verdad? Y vamos a llamar a add.png. Esto está en la carpeta IMA, ¿cierto? Y ahora debería cargar ahí entonces ver detalle de respuesta encuesta. Lo podrías cargar arriba o abajo, como tú quieres. Por ejemplo, podrías cargarlo acá abajo, qué sé yo. Ahí te vas jugando con eso, entonces donde tú lo quieras poner, pero la idea es que al presionar este botón, yo lo que voy a hacer es ir a ver el detalle de las preguntas asociadas a esta encuesta. Bien, para darle mayor valor a esto, estoy pensando que podríamos ingresar un pequeño Ajax acá. A ver, podría ser viable acá. Podríamos sí, vamos a ingresar un Ajax. Mira, para eso ese Ajax lo vamos a ingresar acá abajo, fíjate, en un div llamado, por ejemplo, Ajax, ok, que va a estar ahí esperando. Entonces acá en el enlace de este botón vamos a colocar acá JavaScript, ahí vamos a ver lo que le colocamos. Entonces tendríamos que ir a ver acá de algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo acá, por aquí vamos a ir a buscar a archivos de programa, Vertigo Server, curso Ajax, creo que es este, ¿no? Vamos a ver. Vamos a usar, por ejemplo, para mostrarte algo nuevo, yo aquí tengo un ejemplo trabajado, por eso no quise hacer la mano. Aquí lo vamos a hacer, por ejemplo, con prototype.js. Fíjate, mira, también está interesante. Vamos a usar, por ejemplo, la función newAjaxUpdated de prototype. Entonces para eso tienes que llamar primero a la librería de prototype. Entonces la vamos a llamar acá en resultados encuestas, aquí en el here. Deberías llamar también a tus funciones, ¿verdad? En fin, para poder manejar eso. Vamos a traernos esta función actualizar. Fíjate que también lo que hace es, fíjate, acá tienes la opción de trabajar con newAjaxUpdated de dos formas. Entonces vamos a manejar esto de tal manera de que lo podamos hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a traernos esta función mostrar, por ejemplo, y lo tendríamos que colocar aquí en script type text JavaScript language JavaScript. La idea acá entonces es que coloquemos
esta función mostrar, que lo que hace es utilizar el objeto Ajax Updater de prototype.js, que es una librería que también nos vamos a tener que traer nosotros. Entonces aquí ya la tengo, voy a traer acá prototype.js y lo voy a colocar acá en el directorio JS, aquí. Para quien no sepa lo que es prototype.js, vamos a Google, prototype, y esta es una librería, prototype.js, un framework JavaScript, es parecido a jQuery. Yo de verdad te invito a probarlo, ¿ah? Fíjate acá, por ejemplo, en la API de la documentación tiene métodos para la mayoría de las cosas, ¿verdad? Y aquí tiene algunos métodos Ajax, por ejemplo el Ajax Periodical Updater, que es bastante interesante, el Ajax Request y el Ajax Updater, que es el que vamos a usar, que te permite actualizar en tiempo real un nodo. En este caso vamos a actualizar un div a través de su ID, ¿verdad? Y le puedes ir pasando parámetros, ¿verdad? A través del método parámetro. Entonces aquí lo que tenemos en el método Ajax Updater que hicimos acá es colocar el nombre del div. En este caso aquí se va a llamar Ajax, que es el contenedor. Fíjate, ahí te dice container. Aquí va la URL. Fíjate, entonces en la URL vamos a colocar, por ejemplo, ver resultados ajax.php y le vas a pasar un parámetro. Entonces aquí está pasando más, por lo tanto esto debería quedar más o menos así. Hay que sacar ese tooltips ahí para que no me moleste. Que moleste con eso, ¿eh? En fin. Y acá vamos a pasar el ID encuesta igual a punto igual a qué cosa, a php echo get id encuesta. Entonces con esto nosotros lo que hacemos, vamos a actualizar con Ajax, ¿verdad? La idea es que cuando se haga clic acá, fíjate en el botón que dice ver detalle encuesta, se va a refrescar este div mostrándote hacia abajo las preguntas o las respuestas de los usuarios asociados a cada una de las encuestas. Esa es la idea. Entonces vamos a hacerlo, vamos a colocarlo para poder trabajar. Vamos a, para eso, crear el archivo llamado ver resultados Ajax, ¿verdad? Lo vamos a crear. No he creado un archivo acá, yo entonces imagino que le digo de tipo PHP, lo guardo, perfecto, .php. En este caso creo que no es necesario colocar eso acá, lo voy a guardar. Y acá lo primero que vamos a hacer es un print R para ver si efectivamente vienen los resultados. En este caso, por ejemplo, get. En este caso le vamos a decir que haga un print R de get. Ahora fíjate, si yo presiono acá el botón, me deberían aparecer abajo ese get, ¿verdad? Porque estoy utilizando una función Ajax. Para ir recapitulando, mira, lo que haces es llamar a prototype.js, que lo tienes en tu directorio JS, luego creas una función JavaScript, yo la voy a llamar mostrar, y utilizas el método Ajax Updater, que está documentado acá en la documentación de Prototype, que lo que hace este método es precisamente actualizar un nodo o un contenedor, ¿verdad? En tiempo real. Puedes pasarle parámetros también acá, por ejemplo. En este caso yo le pasé acá, por ejemplo, los parámetros de otra forma, pero en fin, todos los caminos llevan a Roma, tampoco es tan complicado. Acá yo le pasé los parámetros directamente en la URL, entonces tampoco hay mayor problema con eso, pero también lo podrías manejar de esta manera. Y acá vas pasándole los distintos parámetros. En mi caso, fíjate, yo los pasé con un asociado a la URL, entonces podrías actualizar acá. Para esto primero tienes que ir acá al enlace y donde colocaste acá, fíjate, ver detalle de respuesta a encuestas, vas a tener que llamar a la función JavaScript, void 0, ¿cierto? Y a través de un onClick vamos a llamar al método mostrar. Entonces vamos a colocar acá onClick, mostrar. Listo. Si actualizamos ahora y presionamos acá el botón, se debería llenar, ¿cierto? Eso dinámicamente utilizando Ajax. ¿Se entiende?
Entonces con esto yo ya tengo la posibilidad de ir a mostrar el listado de preguntas utilizando Ajax, y una manera más novedosa que pues quizás alguno de ustedes no había visto, que era manejándola de manera mucho más limpia con prototype.js. Como ven, muchachos, acá tienes varias formas de utilizar Ajax. Por ejemplo, el método Ajax request, que también es bastante interesante manejarlo. A este método tú le puedes pasar parámetros y todo eso. Acá tienes toda su documentación. También tienes el método success. Te fijas, el método new Ajax response. También es interesante revisarlo, ¿verdad? Y por supuesto el más fácil de todos, que es el Ajax update. Bien, ok. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Nos queda aquí en resultados Ajax, ¿verdad? Mostrar las preguntas hacia abajo, que eso ya sería sencillo. Tendría que comentar acá esta línea o borrarla simplemente y colocar acá un require once a donde, a este caso class trabajo .php, ¿cierto? Para poder accesar a algún método que te permita mostrar. Voy a cerrar esto, lo había traído para acordarme cómo era la sintaxis. Y acá entonces podrías utilizar el atributo preguntas para mostrar registros. Entonces para eso vas a mostrar acá, vas a crear un método public function get respuestas encuestas. Abro acá, y la idea entonces acá es que hagas un select. PHP Designer me tiene loco, ¿eh? Ahora sí, entonces select, y ese select, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a la tabla respuesta encuestas, ¿verdad? Respuesta encuestas. Entonces select asterisco from respuesta encuestas, donde id encuesta sea igual a eso. Entonces podrías tomar esto de acá, copiarlo ahí, ¿verdad? Donde id encuesta sea igual a eso, y las podrías ordenar, por ejemplo, order by id respuesta encuesta, para que te las muestre en orden ascendente, por ejemplo, desde la primera hacia la última. Sería interesante hacer eso, y luego podrías copiar y pegar esto, ¿verdad? Porque ya con eso simplemente lo que haces acá es ejecutar la consulta y mostrar los registros. Para eso vamos a usar el atributo pregunta, mejor sí, porque queda como más explícito. Ahora entonces vas a tomar ese método, vas a crear acá la instancia de la clase trabajo, igual a new trabajo. Me está gustando este framework, este IDE. Datos igual a me está gustando esto, ¿eh? Está como bien simpático. Get respuestas encuestas, que es lo mismo que me iba a traer yo. Perfecto, me está gustando, ¿eh? Está como bien simpático. Y ahora yo podría hacer, por ejemplo, un print R. Fíjate, ¿a qué cosa? A la variable datos, para ver qué es lo que me muestra. Para eso tendríamos que ir acá y presionar nuevamente el botón, y ahí están las respuestas asociadas a esta encuesta. Interesante, ¿verdad? Podríamos irlas ordenando ahora. Entonces podrías comentar acá la línea y decir acá, por ejemplo, con un UL. La idea entonces es que aquí diga respuestas. Entonces primero vas a colocar, por ejemplo, un H2 que diga detalle de respuestas de esta encuesta. Entonces al presionar ahora te aparece eso, ¿cierto? Y hacia abajo ahora en un UL, en un LI, van a ir apareciendo las distintas respuestas, ¿verdad? Asociadas a los registros, en este caso a lo que tenemos acá en la tabla respuesta encuesta. ¿Qué debería aparecerte? Debería aparecerte el nombre del usuario, la pregunta, por lo tanto vamos a tener que ir a buscar la pregunta también. Debería aparecerte el nombre del usuario, su correo, la pregunta y la respuesta que dio y la fecha. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, usuario, dos puntos, y empieza el espectáculo.
eco datos. Acá tendrías que hacer un ciclo for para poder mostrar los registros, porque son más de uno, por lo tanto no puedes usar el índice 0. Entonces vas a colocar acá for y lo vas a cerrar acá abajo. Entonces aquí vas a decir for i igual a 0 y menor que size of de la variable datos, y vas a colocar acá i más. Entonces aquí el índice de la variable datos va a ser i, y acá entonces, ¿qué es lo que vas a colocar primero? El nombre de usuario, ¿verdad? Que sería este registro, el nombre del usuario. Entonces listo, y ahora si actualizas acá, ahí están los usuarios que fueron llenando las encuestas. Bien, perfecto. Entonces ahora, ¿qué deberías colocar? Deberías colocar al lado, por ejemplo aquí, pregunta, dos puntos, y aquí ¿qué deberías colocar? Aquí primero deberíamos colocar el email de la persona, ¿verdad? También sería interesante. Después tú le das diseño y todo eso. Yo no me voy a complicar con eso porque no estoy metido en diseño. Entonces correo, entonces acá ahora debería aparecerme acá el correo del usuario, usuario peligro, email peligrosamente. Luego podría seguir con esto. ¿Qué es lo otro que deberías mostrar? El ID o la pregunta. Vamos a colocar entonces pregunta, dos puntos, y ahí vamos a colocar esto mismo, pregunta. Aquí va a haber un problema porque te va a imprimir el número, fíjate, el ID de la pregunta. En este caso, me pasa que aquí así no se llama el campo, se llama ID pregunta encuesta, por eso me dio ese error. Entonces acá en lugar de pregunta debiera decir ID pregunta encuesta, y ahora sí. Ahí está, y ese ID de pregunta nosotros lo vamos a tener que transformar en el nombre de la pregunta, pero ya vamos para allá. Eso ya es fácil, ¿verdad? Porque hay que ir a hacer un método para ir a mostrar eso, entonces tampoco tiene mayor ciencia eso. Entonces, fíjate, ahí tienes la pregunta, podemos hacerlo hacia abajo. Podrías colocar esto en una tabla, en unos divs y todo, ¿verdad? Pero bueno. Respuesta, dos puntos. Y acá vas a colocar, entonces, vas a colocar esto asociado al campo que se llama respuesta, en este caso. Respuesta, y la fecha acá entonces, fecha, dos puntos, fecha. Ok, ahora sí, si reviso, fíjate, ahí está usuario, peligro, mail, peligrosamente, pregunta, respuesta y la fecha. Entonces, ¿qué te quedaría por hacer? Por ahí sería interesante ir agregándole acá un strong a cada uno de los elementos para que se vayan viendo mejor. Entonces ahí vas a colocar el email abajo también. Entonces a todos les vas a agregar un strong, y al principio también deberás agregarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te queden como destacados los títulos. Yo estoy seguro que tú le vas a colocar CSS y todo un poco más destacado, entonces ahí se ve un poco mejor. Vamos a hacer dos cosas y terminamos el video. Vamos a invertir la fecha y vamos a mostrar la pregunta asociada a esta encuesta. Bien, entonces para invertir la fecha hay varias formas, pero nos saldría más simpático hacerlo de esta manera. En lugar de colocar asterisco acá, podríamos ir colocando los campos. Sería interesante. Entonces para eso vamos a colocar acá en estructura. Y ¿qué necesitamos? Necesitamos el ID de respuesta encuesta, por si acaso lo vamos a utilizar en algún momento. Necesitamos el nombre del usuario. Necesitamos el correo del usuario, por lo tanto vamos pegando acá. Necesitamos el ID pregunta encuesta. Necesitamos la respuesta y la fecha. Y la fecha la vamos a llamar de la siguiente forma. Vamos a utilizar acá la función concat ws, ¿cierto? As fecha. De aquí, ¿qué es lo que le vamos a pasar? El primer parámetro con un espacio, en este caso, perdón, aquí sería
No me acuerdo cómo es la sintaxis, así que la vamos a ir a ver acá a internet. Concat WS. Vamos a ver acá en la documentación de MySQL, no me acuerdo cómo es. Entonces, ok, al principio se coloca el separador y es concat, con T solamente. Siempre se me olvida cómo se escribe esa función. Entonces, concat WS, le colocamos el separador y luego los valores. ¿Y cuáles serían los valores? Acá, las funciones para fecha. En este caso necesitaríamos la función day para mostrar el día de la fecha, coma, la función month para mostrar el mes de la fecha y coma, la función year con el año de la fecha. Ahora la consulta está un poco más optimizada, podrías bajar acá, fíjate. Y fíjate, muestras los registros y luego la fecha la muestras a través del concat WS y lo inviertes directamente acá en la consulta. ¿Probemos? Nos dio un lindo error, significa que tenemos error en la consulta. Para eso, sencillo, la imprimimos. Vamos a ver en qué nos equivocamos. Creo que he escrito algo mal yo. Vamos a ver en qué nos está fallando esto. Select ID de respuesta encuesta, nombre usuario, correo, ID de pregunta, respuesta, concat WS, as fecha, from, está bien, no debería dar problemas. Ah, le puse contact, por eso. Yo sabía que me había equivocado en algo. Es concat, ahora sí. No puede César Cancino no equivocarse, siempre me tengo que equivocar. Entonces ahí está, fíjate, el 8 del 1 del 2010. Entonces ahora sí, ya tenemos todo listo. Ahí está la fecha invertida, ahí está el usuario, ¿verdad? La pregunta, la respuesta, y nos falta cargar la pregunta. Entonces eso ya sería sencillo. Podrías cargar acá, por ejemplo, algún get pregunta por ID, me imagino que tengo ese método acá. Edit pregunta, get preguntas encuesta, get pregunta por ID. Entonces me carga el ID de pregunta, la pregunta. Ya, con este método lo vamos a hacer. Entonces vamos a tomar este método, vamos a ir acá a ver resultados, y aquí entonces vas a crear, por ejemplo, un método llamado, una variable llamada pre, que lo que va a ser igual a la variable trabajo, el objeto trabajo, llamando en este caso a esto que está acá. Ya esto que está acá le vas a pasar como parámetro el ID de la pregunta. Si todo va bien, probamos, no debiéramos tener ningún error. Lo tenemos porque ID de pregunta no está. Perfecto, no está. Entonces vamos a tener que crear, aquí puedes hacer varias cosas, puedes crear el método de nuevo o puedes ir a sacar una copia. En mi caso le voy a sacar una copia, por ejemplo, podríamos llamarlo ya a esta altura 2 y pasarle un parámetro, por ejemplo ID, y acá entonces en lugar de eso siempre va a llamar a un ID. Sería lo más rápido, no lo óptimo, porque lo óptimo sería ir a modificar los otros métodos y hacer que reciban parámetros. Entonces simplemente acá creo un método 2 y ahora sí le paso el parámetro y me manejo con ese parámetro. Acá también sería ID para no tener problemas. Y ahora sí, entonces acá le dices get preguntas 2 y ahora sí no debiera tener mayores problemas. Perfecto. ¿Qué nos quedaría acá entonces? Donde hice ID de pregunta, imprimirías acá pre 0, ¿verdad? La pregunta. Aunque aquí nos va a dar un error de instancia, yo creo. Vamos a ver. No se llama así el campo, se llama, ¿cómo se llama el campo? Preguntas encuestas. Pregunta, vamos a ver si estamos llamando ese campo. Pregunta, perfecto. Pregunta. Ok, esto se llama pregunta, a ver qué error nos está dando acá. Vamos a ver, vamos a actualizar un poco para no tener problemas. Y me dice que pregunta en Ajax, en la línea 18, el valor pregunta está malo. Significa que este valor está malo. ¿Por qué? Si la variable se llama pre,
va a la variable de trabajo, ¿verdad? Ok, perfecto. Get preguntas por ID 2, perfecto. Le paso el valor de el ID pregunta encuesta, perfecto. Por lo tanto, este método a mí me debería cargar, si todo va bien, veamos, me debería cargar una consulta SQL mostrándome siempre los valores de la pregunta. Vamos a ver. Select ID pregunta. Ah, ok, esto recibe también el ID de la encuesta. Me había olvidado ver eso. Claro, ahí está, el ID de la encuesta. Entonces, aquí comentamos. Y aquí en ID de encuesta debería ser get ID de encuesta. Ahora sí no debería dar nada más. Vamos a ver, la vamos a imprimir de nuevo. Select ID de pregunta, donde encuestas, donde from preguntas encuestas, donde ID de encuesta es igual a 3 e ID de pregunta es igual a 12. Vamos a ver ahora. Ahí me carga todo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a ver qué error me está dando, porque no debería darme error, ¿eh? Tenemos el usuario y en pregunta ahora me está diciendo que pregunta no está definido. Vamos a ver. Pregunta, yo creo que lo tengo que tener mal escrito. A ver, porque este es el error que nos está dando. De hecho, si comentamos eso acá, nos carga todo bien. Por ahí tendríamos que comentar acá la consulta SQL para que nos cargue un poquito más detallado. Podríamos agregarle acá un HR a cada elemento al final para que quede más separado ahí. Entonces, ok, tengo la pregunta, el email, pero la pregunta está llegando vacía. Vamos a ver por qué. Fácil, acá hagámosle un print R a pre y vamos a saber enseguida lo que nos está mostrando. Entonces, y de pregunta y de respuesta encuesta, y de respuesta encuesta, nombre usuario, ok, significa que tengo un valor acá que está tomando. ¿Saben con qué se está variando, muchachos? Se está variando con la variable pre, que yo seguramente tengo creada acá en el resultado encuestas. Si es que tengo alguna variable pre acá, significa que se está variando con eso, puede ser. A ver, probémoslo cambiándole el nombre a esto. Vamos a colocarle p, por ejemplo, acá. De aquí entonces vamos a agregar aquí también, en lugar de p vamos a colocarle p, para ver si es lo que yo estoy pensando que es. Entonces actualizamos y me está mostrando los datos. Ok, puede que sea esto otro. A ver, lo que pasa es que estamos usando muchachos, ya sé cuál es el problema. Fíjense, ya entendí. Lo que pasa es lo siguiente, y es bueno que nos haya pasado en línea. Mira, cuando estás trabajando con una función que utiliza el mismo método y el mismo atributo que la función que llamaste anteriormente, se van llenando como un arreglo a través de un loop. Entonces aquí lo correcto sería, por ejemplo, crear otra instancia, object igual a new trabajo, y ahora la variable p va a ser igual a object tra. Entonces cada vez que pase por el ciclo se crea la instancia nueva de la variable object de la clase trabajo, se crea la instancia de la clase trabajo y se ejecuta nuevamente el método. Ahora sí, debería encargarme los valores de las preguntas. Este era el problema. Entonces simplemente ahora comentamos acá y descomentamos esta parte aquí del pre y nos carga todo perfecto. En teoría, porque parece que nos siguió dando error. A ver, vamos a quitarle ahí eso y vamos a ver qué error nos da ahora, porque está devolviendo la pregunta
Ok, claro, porque estoy llamando acá a la variable pre y acá debería ser la variable p, ¿cierto? Con un signo. Entonces ahí sí me carga la pregunta, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Ese es el error. Es bueno que nos pasen este tipo de errores porque uno también va aprendiendo cosas que de repente le pueden servir. Fíjate que acá lo que estabas haciendo es trabajando con la misma instancia, entonces evidentemente te estaba dando un error. Ok, ya tenemos listo el detalle de la encuesta, el detalle de los resultados. Entonces aquí tienes, por ejemplo, el total. Si vamos atrás y vamos a ver, por ejemplo, los resultados de la encuesta número 3, no tiene, en este caso tiene total 2 respuestas. Perfecto, vamos para atrás, vamos a ver los resultados de esta encuesta. También tiene 2 y ahí están las respuestas que se han hecho, ¿te fijas? Entonces ahí ordenadas por usuario, que por eso lo coloqué en orden ascendente, para que quede desde el principio hacia el final. Y ¿qué nos quedaría ahora? Nos quedaría ver el tema de los comentarios y el tema de eliminar la encuesta. Si ya tenemos esto listo nosotros, ya estamos en condiciones de ir a eliminar la encuesta. Estamos en condiciones acá de ir a presionar aquí y eliminar la encuesta. Lo vamos a ver en el próximo video, ¿ya? Y vamos a ver el tema de los comentarios de la encuesta también, que es algo que nos queda pendiente acá. Entonces esto ya está hecho, por lo tanto lo sacamos de acá. Entonces ya podríamos ir haciendo todo esto y terminar el sistema. Entonces este video, como se alargó un poco, ya lo vamos a dejar hasta acá. Y en el próximo vamos a seguir ya, yo creo, terminando el sistema, porque como te digo, nos queda terminar la encuesta y eso. Gracias siempre, muchachos, por seguir mi humilde trabajo. Los invito a utilizar este sistema, está re bueno el PHP Designer, programita bastante interesante, me lo pasó el profesor Casey y me gustó mucho. Y yo creo que lo voy a empezar a usar. ¿Ok? Cualquier duda o consulta, recuerda colocarla acá en los comentarios siempre de los videos para que vayamos teniendo retroalimentación. ¿Ok? Cualquier sugerencia, si por ejemplo creías que algo de lo que hicimos acá se podría haber desarrollado de otra manera, perfecto, haznos la sugerencia y ahí la vamos a mencionar en los próximos videos. ¿Ok? Otra tarea que tienen pendiente ustedes, muchachos, es colocarle CSS a esto. Entonces es interesante también que entren y le coloquen algún código CSS a esto para ya irlo adornando de tal forma de que sea más legible y más estético a la vista humana. Bien, espero que les haya gustado también el Ajax. He trabajado con prototype.js, funciona sin ningún problema, fíjate, entonces no hay mayores dificultades. ¿Ok? Aquí podrías haberle dado una funcionalidad también de que cuando hagas esto le podrías haber cambiado el botón a rojo y que diga ocultar, entonces podrías mostrar y ocultar ahí también. Sería interesante que manejes eso. En fin, no lo voy a hacer ahora para no alargar tanto el video, pero si me lo piden, me lo piden en los comentarios, en el próximo video les enseño que cuando presiones ahí, fíjate, cuando presiones ahí se muestre y que esto te cambie a otro botón para que lo presiones y esto lo puedas ocultar. Sería interesante también. En fin, ahí les dejo la idea sobre la mesa. Lo dejamos hasta acá entonces. Dios los bendiga a todos, muchachos, y un saludo de Santiago de Chile para todo el mundo.